¿Qué tal, amigos del Equipazo? Bienvenidos a esta charla con el Equipazo, charla con ustedes. A lo largo de estos últimos meses hemos oído hablar más que nunca de las llamadas fake news o noticias falsas y de las actitudes o conductas que las noticias falsas a veces generan en ciertas comunidades o poblaciones. Y también esas noticias falsas a veces son generadas o son rumores en sí mismas. Esto, ¿por qué? ¿Cómo explicamos las conductas que se presentan en la gente y hay alguna manera de prevenirlo? De eso vamos a hablar hoy, mi querido Carlos. Efectivamente, Blanca Lolvé, amigos del Equipazo, bienvenidos. Justo precisamente para hablar del asunto, pues tenemos como invitada en esta ocasión a la licenciada Gabriela Cámara. Ella es psicóloga, pero es además presidente honoraria y miembro fundador de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México. Licenciada, mil gracias por aceptar platicar unos minutos para todo el Equipazo informativo de un tema, por lo demás, en boga, las famosas fake news y cómo estas fake news en ocasiones pareciera ser, con base en lo que acaba de decir Blanca Lolvé, pues sacan lo peor de nosotros, licenciada. Así es, pues muchas gracias por la invitación, Carlos y Blanca. Sí, exactamente, las noticias falsas van dirigidas a la parte más primitiva de nuestro cerebro, ¿sí? La emoción más primitiva que tenemos es el miedo, porque si no tuviéramos miedo, no hubiéramos subsistido como raza, ¿no? Como seres humanos. Si ha existido en algún momento dado algún animal que no sintió miedo, seguramente ya no está en esta tierra, porque el miedo es lo que nos da la posibilidad de sobrevivir y de protegernos ante un peligro que nos puede quitar la vida, ¿sí? Entonces, por eso es de las emociones más primitivas. La tiene desde el reptil, ¿sí? Los peces, todos los seres vivos de la tierra, bueno, digamos, no sabemos si las plantas, ¿verdad? Pero sí los animales tenemos esta emoción muy primitiva que es el miedo, porque es muy necesario para poder sobrevivir. Lo que pasa es que estuvimos, digamos, diseñados para peligros muy, muy, muy claros, ¿no? Un animal peligroso, algo que podría ser venenoso, etcétera, etcétera. Pero, pues, dado a que tenemos el lóbulo frontal tan desarrollado, pues hemos inventado toda una civilización y hemos inventado toda una serie de cosas que entonces nos confunden con lo que nos puede generar miedo, ¿sí? O sea, podemos estar parados junto a una persona esperando por el camión y de repente esa persona nos saca una navaja y nos roba. Entonces, pues es el constante estar, pues, atentos a qué pueda pasar, ¿no? Porque, pues, antes era, claro, era el animal, ¿no? Que nos podía atacar o era una circunstancia. Pero ahorita, pues, alguien que puede ser tu compañero, que podría ser tu par, pues te puede agredir, por ejemplo. Entonces, desgraciadamente, las noticias falsas van encaminadas exactamente a provocarnos un miedo, un temor irracional. Y entonces nos hacen sentir que estamos ante una situación de tanto peligro que puede acabar con nuestra vida. Entonces nos ponemos a defendernos rápidamente. La reacción típica que tenemos los animales, todos los seres, tomo dos decisiones, o huyo o golpeo, ¿sí? Y para poder sobrevivir. Pero en esta época, si nos llega una noticia falsa que nos provoca tal miedo que sintamos que podemos correr peligro, por lo general también queremos avisarle a todas nuestras gentes que tengan cuidado porque ahí viene un peligro. Entonces le doy retweet, le doy share, le doy como quieran decirle, ¿sí? A compartir, sin investigar si lo que me está provocando miedo es cierto o no. Porque como ya me provocó miedo, entonces ya mi lóbulo frontal ya no está funcionando, sino la parte más primitiva, y estoy diciendo, alerta, 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 avísale a los demás, esto puede ser un grave peligro. Entonces caemos, desgraciadamente, en nosotros mismos
prenderle fuego, digamos, a la noticia, ¿sí? Nos llega, no la verificamos, no checamos si es cierta o mentira y ya la estamos pasando. Entonces, y como dice, no hay mejor mentira que la construida hasta que se piense que es verdad, ¿no? Entonces, Claro. entonces es que ya lo dijo Twitter, es que ya lo dijo Facebook, es que ya lo dijo WhatsApp, es que alguien importante de ahí lo dijo, porque además tratan de engañarte de tal forma que lo creas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos llega una noticia que nos provoca miedo, que nos provoca esta ansiedad de, híjole, antes que nada, respirar profundo, calmarnos y decir, ¿por qué me está provocando miedo? Ah, mira, la noticia está diciendo, ¿no? Que tal cosa puede ser grave y que tengo que tomar las medidas rápidas para defenderme y defender a los míos. Entonces, bueno, voy a checar la fuente, ¿no? Voy a cerciorar, hay varios sitios donde puedes investigar la fuente, de donde venga esa noticia, que podemos checar si es real o no es real. Si ya estamos checando que no tiene fuente, para empezar, pues lo más probable es que sea mentira. Pero bueno, si tiene una fuente, pues chequemos, googleemos, veamos en los sitios a ver si es cierto que ese periódico o esa revista de ciencia lo dijo o no, ¿no? Chequemos quién lo firma, porque por lo general las noticias falsas nadie las firma, ¿sí? Sí, bueno. Entonces, chequemos si es real o no. Y si ya vemos que no es real, lo mejor que podemos hacer es ignorarla, porque nosotros somos responsables de hacerla más grande. A mí me da la impresión de que en las circunstancias en las que estamos viviendo en este momento, pedirle a alguien eso, en ciertos sectores de la población sobre todo, o en ciertos temperamentos de los humanos, es demasiado pedirles, porque estamos en una situación extrema. El enemigo no es algo que se vea o que sepamos que va a pasar pronto como una tormenta o como el señor del cuchillo. Es un enemigo minúsculo que no sabemos por dónde va a llegar, del que de todos los días nos enteramos de cosas nuevas, y me pregunto si esto de no verlo, de no tenerlo perfectamente localizado, no exacerba la reacción de miedo y por lo tanto nos disminuye al mínimo posible la capacidad de razonar, como para todavía decir, a ver, voy a googlear, le voy a preguntar al maestro de biología o no sé. Por eso digo que me parece que de pronto es demasiado pedir. ¿Pedir? Sí, Pues ¿no? mira, curiosamente las noticias falsas se van dirigidas a esto, y lo que podemos ver es que en la historia de las noticias falsas, y desgraciadamente México tiene es el segundo lugar de noticias falsas del mundo, porque además no hay leyes todavía en contra de ellas, entonces hay empresas completas que ganan mucho dinero por distribuir noticias falsas. Hay por ahí un documental, pequeño documental americano, que llegan a México y empiezan a ir a las oficinas con 20 chavos haciendo noticias falsas y dicen, pues aquí no es nada de malo, y cambiamos los chips a cada rato y compras los chips en cualquier tienda, ¿sí? Para cambiarle a tu celular, y entonces no hay manera ni de seguir a la noticia falsa. Bueno, pero por supuesto somos el segundo país con más noticias falsas, pero no somos el único, ¿verdad? Podemos ver que en Estados Unidos, por ejemplo, pues le ayudó grandemente las noticias falsas que se esparcieron en la población para que ganara el presidente, ¿no? El que tienen ahorita ellos como presidente. Entonces, te puedo decir que sí, tienes razón, puede ser que ahorita, ante un enemigo totalmente invisible, desconocido, y que no sabemos ni por dónde, y que además sí, desgraciadamente ha habido una comunicación, digamos, deficiente ante la realidad, ¿no? Entonces, también dobles mensajes que todos los días recibimos, que ya la estamos aplanando, pero pues todos decimos, ¿dónde la están aplanando? Si ahí va para arriba, ¿no? Y llevamos ya una semana o más con eso.
Entonces, sí puede hacer que nosotros nos den más nervio o que nos sintamos más, pues sí, más nerviosos, más ansiosos. También el hecho que es un virus, ¿verdad? Que nos puede dar, igual te mata, que igual y ni sientes nada, que igual porque eres niño también te mata, porque pues, México tiene el primer lugar de niños que han muerto, desgraciadamente, por este virus, pero no hay nada escrito con esta enfermedad, ¿no? Nos puede dar a 2 personas al mismo tiempo y lo contagiamos en el mismo lugar y a una la mata y a la otra, pues, ni lo siente, ni se entera que lo tuvo. Entonces, pues sí, tienes toda la razón, puede ser que sea un factor más. Pero lo que tenemos comprobado es que desde que se empezó a hacer estas noticias falsas, la reacción humana ha sido muy parecida, o digamos la misma, ¿sí? En la que es el pánico, el miedo y el tengo que hacer algo rápido. Por supuesto, pues estamos ante una situación muy difícil, porque tú, cuando lo empezaron a comentar, pues hay sectores de la sociedad que no tienen mucho contacto con fuentes fiables y que pues también México es un país muy mágico, ¿no? Como dicen, queremos creer mucho en estas fuerzas, ¿no? En estas limpia que te pueden hacer y te quitan el problema. Entonces sí, pues sí se puede dar mucho más rápido en poblaciones que están alejadas del conocimiento, de las noticias reales, ¿no? Entonces, pero sin embargo, vuelvo a insistir, cuando se empieza a hacer una campaña de noticias falsas para lograr un objetivo ante algo, ¿sí? Empiezan a bombardear por un lado, por el otro, por el que sigue, de tal manera que nos produce el mismo pánico, ¿sí? Que está produciendo ahorita con el COVID-19. ¿Sí? El que digan que si es muy curioso, ahorita un doctor inglés, que probablemente ustedes ya saben, fue el que empezó a decir, ¿verdad? Y empezó a hacer, y además hasta lo publicó en la revista Lancet, que pues la vacuna del sarampión daba autismo. Y él realmente a lo que iba era vender un kit, ¿sí? Un kit que él ya había elaborado, como la medicina en Inglaterra es social, pues él iba a seguir ganando lo mismo, ¿verdad? Pero con este kit, pues iba a llenarse de dinero. Cuando Lancet se da cuenta que es mentira y lo quita y le quitan el permiso de medicina y todo, enseguida es contratado por grupos que le quieren sacar ganancia a eso. Y se ha hecho a tal grado que tenemos grupos completos que están en contra de las vacunas, poniendo en un grave riesgo a toda la humanidad. En México ya no existía sarampión, pues ya tenemos casos, ¿no? Entonces, es muy triste, es una desgracia lo que nos está sucediendo con respecto de las noticias falsas. Algunos les dicen bulos, de alguna otra manera, pero sí es muy importante que aquellos que tengamos la posibilidad, no dejemos de checar que sean verídicas, chequemos la fuente, etcétera, etcétera. Y también yo les daría otro consejo: si les produce tanto miedo, mejor déjenlo. Díganle, lo borro, lo quito, o lo dejo para más tarde cuando esté más tranquila para volverlo a releer. Eso pues no se necesita mucho, ¿no? Pero sí decir, hay 3 preguntas que me gustaba mucho cuando hablaban de chismes, ¿no? Pregúntate si sirve para algo, si le hace daño a alguien, ¿no? Y si está seguro que es verdad. Si no, para el chisme. Claro. Y bueno, pues el chisme antes se iba de persona en persona, pero ahorita se va en un minuto por las redes, ¿no? Claro. Licenciada Cámara, el problema, y con base en todo lo que usted acaba de decir, entiendo y lo veo de la siguiente manera, es que las noticias falsas
no solamente surgen entonces directamente de los medios de comunicación, como uno podría pensar en algún momento, lo que nos acaba de mencionar, que se publicó en la revista Lancet y que tenía como objetivo un negocio lucrativo al final de cuentas, es una muestra de ello. Pero aquí en nuestro país también nos hemos dado cuenta que a través de plataformas como WhatsApp, por ejemplo, de mensajería instantánea, de repente recibe uno mensajes que evidentemente no son reales, que son noticias falsas, y sin embargo, ¿qué tanto juega en nuestra contra? Primero, nuestra idiosincrasia; segundo, nuestro nivel educativo; tercero, el hecho de que la mayoría de las veces, así lo percibimos por lo menos nosotros en el equipazo, pues escuchamos lo que queremos y creemos aquello en lo que queremos creer. ¿Cómo entonces darle la vuelta a todo el asunto, licenciada? Pues mira, tienes mucha razón, ¿no? Nosotros queremos oír lo que nos gusta escuchar, lo que nos gusta, lo que queremos oír. Pero bueno, yo creo que si hacemos una reflexión de la importancia que tenemos nosotros como seres humanos y la gran responsabilidad que tenemos al pasar una noticia falsa. Simple y sencillamente, si lo pensamos, ¿no? Y decir, bueno, estoy teniendo yo ante esta noticia, es como si yo tuviera una pistola y estoy lanzándole a todos pistolitas para seguir disparando. Y a lo mejor hasta mato a alguien. Tal vez no la mato como persona, pero sí la mato tal vez en su buen nombre, su veracidad, ¿no? En su buen nombre, sí, exacto. Su honor, en su Entonces, honorabilidad. en su honor, en su honorabilidad. Entonces, pues mejor le paro, ¿no? Le paro aquí y, como te decía, hacernos las 3 preguntas éticas. ¿Le hago daño a alguien? ¿Sirve para algo? Y y me consta que sea verdad. Nada más con contestarme esas 3, si no, ¿sabes qué? No la paso, ¿sí? Porque puedo hacer que otra persona sufra mucho, pierda su casa, sea linchada. Ya hemos visto, ha pasado en ya hemos México, sí. visto, Bueno, sí, ya vimos que hay lugares donde han ido a matar a los pobres murciélagos, que son tan necesarios para la biodiversidad. Se me sí, la trabó la lengua. polinización y demás. Sí, Claro. que hay otros donde están matando búhos porque traen malas noticias. Bueno, cuando los búhos son tan necesarios, ¿no? Para que se coman a las ratas, a los ratoncitos, y pues haya un equilibrio. Entonces, pues yo creo que cualquier persona con que nos hagamos esas 3 preguntas, ¿sí? Le paro ahí, ¿sí? Ahí le paro. Y también, pues, tratar de que si vamos a ver una noticia, pues buscar fuentes confiables. Sí, a lo mejor hacer oídos sordos de todo lo que nos llegue en el día y al día siguiente, tal vez en la mañana, pues darle un tiempito a checar qué es las verdaderas noticias y las fuentes confiables que están diciendo a ese respecto, Dicho de ¿no? otra manera, Más nos consultar vale. con la almohada. Sí, ¿No? sí, la verdad, sí. Además, nada más, mira, también otra cosa, miren, hay que aprendernos a cuidar nosotros mismos como personas. Y si nosotros estamos fomentando el miedo todo el tiempo, estamos secretando adrenalina y noradrenalina en nuestro cerebro y está llenándose cada vez más de miedo, de ansiedad, que me puede generar una enfermedad mental. Sí. Puedo acabar deprimida, puedo acabar con un ataque de pánico, puedo hacer que mi familia acabe en ataque de pánico, un ser querido, porque yo mismo estoy fomentando las malas noticias en mi familia y las estoy creyendo. Entonces, ¿sabes qué? También para cuidarme yo como persona, lo que debo de hacer es llenar mi vida de equilibrios, ¿sí? Hacer ejercicio, porque el ejercicio me va a ayudar a sacar la adrenalina y noradrenalina que se me generó en el día por las noticias o por lo que haya sido o porque salí y tuve que salir y entonces alguien estornudó, porque ahorita pues que alguien estornude sí puede ser algo terrible, ¿no? Tuve que ir al banco, pero bueno, o tuve que salir ya a trabajar. Entonces,
¿saben qué? Hay que hacer ejercicio diario. Y como le digo, no hay pretexto de no hacerlo porque se puede bailar en casa 30 minutos y bailando muy fuerte, ¿no? Y si quieren inventar un baile nuevo, pues háganlo. Y si no, pues como si fueran africanos, ¿no? Y si no, pues averigüemos cómo era el Charleston o cómo era cha-cha-cha, lo que sea. Pero bailar, bailar para sudar, Claro. ¿sí? Comer sano, por supuesto, bajar la ingesta de azúcar y de cafeína es importante para poder tener más tranquilidad. Comer verduras, frutas, lo que ya sabemos, nos va a hacer bien al cuerpo y a la mente. Y entonces, y también esta salud mental, ¿no? De darle al cuerpo este momento de reflexión, de lectura, de a lo mejor dibujar, si me gusta pintar o dibujar, o darle tiempo a la familia, ¿sí? Hay un ejercicio que recomiendo mucho, en la que puede hacer la familia siempre vamos a poner lo que más nos gusta hoy de papá, y otro día de mamá, y otro día del hermano mayor, y otro día del hermano menor. Y si tenemos mascota, pues hasta de la mascota, ¿sí? Pero entonces, y ya que hagamos cada quien nuestro escrito, nos los vamos a platicar entre nosotros y vamos a empezar a tener un momento agradable de reflexión. Tratar de buscar películas que nos hagan sentir tranquilos y a gusto, tener horarios fijos para despertar y dormir, aunque estemos en casa, ¿sí? Porque si no, vamos haciendo un desbalance neuroquímico en nuestro cerebro. Tratar de quitar pantallas y luces fuertes 1 hora antes de dormir. Claro. Y mejor llenarnos de cosas positivas. Entonces, fíjense qué importante y qué bonito que ustedes me han hecho estas preguntas, porque justo ahorita sacamos algo más, ¿no? No solo le voy a hacer daño a alguien más, sino me voy a hacer daño a mí mismo si yo caigo en la trampa y me lleno de ansiedad y de angustia. Si me hacen creer que mañana se acaba el mundo, pues... No, bueno. Desde a cámara, ya muy brevemente, casi enfilándonos al término de la conversación de esta charla con el equipazo, porque si bien México es uno de los países, uno de los países que tiene el mayor número de noticias falsas, creo que el otro es, en primer lugar estaba Turquía, en segundo lugar México, no recuerdo claramente, sí, pero por ahí andábamos, sí, los dos. Nada más, aparte de la ausencia de una legislación que castiga a quienes generan las noticias falsas, ¿a qué se deberá que se propagan con tanta facilidad en México esas noticias falsas? ¿Es acaso que somos más miedosos o quizás más ignorantes o más temperamentales o más impetuosos? ¿O qué pasa? ¿Hay alguna explicación? Ustedes en pues mira, yo creo que hicieron un estudio muy interesante, pero no sé si llegó hasta ahí. No, mira, yo creo que a todo esto, y si somos una cultura mucho más mágica, ¿no? Que nos gusta todas estas explicaciones medio esotéricas, sí, pero también porque está permitido, entonces ponte a ver que hay empresas por muchos lados, dedicadas a esto. Entonces no es lo mismo en un país que está controlado, porque puede salir las noticias falsas, pero entonces tienen que venir o de otro país y empezarlas a infiltrar, ¿sí? Les cuesta más trabajo infiltrarlas, pero ahorita en una empresa que tienen, vamos a suponer, 20 chavos o 50 chavos y ponen en ahora vamos a hacer esto, y todos, taca, empiezan, pues se propagan con una rapidez, ¿sí? Y empiezan a caerle a todo mundo. Y entonces a mí me llegó, oye Blanca, me llegó tal cosa. Y Carlos nos dice, pues a mí también me llegó, oye, ya no somos 2 que nos llegó, pero a ti ¿por quién te llegó? Pues por mengano de tal, y a mí pues por sotana de tal, y de repente te llega a ti, no, pues seguro es verdad, ¿sí? Ya tenemos tres que nos llegó por diferentes lados, a ti te llegó por Facebook, a mí por Twitter, y a ti por WhatsApp, ¿no, Carlos? Entonces, no, seguro es verdad, y entonces pues seguimos con eso, ¿no? Y realmente pues son empresas muy lucrativas, porque así logran que se venda más un producto o que se venda más una persona, ¿sí? O tronar el producto que les hace competencia a otro, ¿no? Exacto. O promuevo a alguien o destruyo a alguien. Claro. ¿Sí? Sí. Vaya, qué interesante, por supuesto. Licenciada Gabriela Cámara,
psicóloga, presidente honorario y miembro fundador de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México. Para nuestros amigos, los miembros del equipazo que pues quieran charlar un poquito más con usted, que quieran abordar el asunto de manera particular, ¿existe la posibilidad? ¿De qué manera pueden contactar la licenciada? Mira, tenemos nuestra página de internet que es Voz, de voces, porque somos la voz de, entonces, vozprosaludmental.org.mx. Tenemos Facebook, que es Voz Pro Salud Mental Ciudad de México. Entonces, si vemos nada más las, no, bueno, BPCM, pero CDMX, al final nos van a encontrar en Facebook, en Twitter, @prosalud. Estamos, Voz Pro Salud, perdón, @Voz Pro Salud. Entonces, nos pueden localizar por estas vías, ¿no? Y se pueden poner en contacto con nosotros, por supuesto. Y con mucho gusto, ¿sí? Con mucho gusto. Gracias. Pues al contrario, licenciada Gabriela Cámara, presidente honorario y miembro fundador de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México, un placer. Muchísimas gracias. Mil gracias. Muchísimas gracias. Buenas. Hasta luego. Gracias, Carlos y Blanca. Muy buena tarde. Gracias.